yo en mi pequeña intervención en la inauguración de toda la problemática que seguro que vais a tratar ahora aquí. Así que muchísimas gracias a Alejo, a María Ángeles, Carlos, Esther, Adolfo y Alfonso. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que no sé, creo que va a ser muy interesante y sobre todo el debate, ¿no? Que primero así que vamos a ser muy concretos en decir las cosas importantes. Nos saltamos todo lo de alrededor y las gracias y todas esas cosas y entramos directamente al toro, ¿no? Porque tenéis 5 minutos nada más cada uno de ellos. Y voy a tener aquí el cronómetro para que no os paséis los 5 minutos y así tengamos la ocasión de poder debatir tranquilamente, que será muy fácil. Así que sin más preámbulos doy la palabra a a Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz, que es el director general de Infraestructuras Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. Y que, bueno, con todo el proyecto que tenemos ahora de todos los nuevos hospitales que se van a remontar, afortunadamente, porque como decía ya, se acabó la era de las residencias sanitarias, entramos en una era totalmente nueva, ¿no? De la nueva medicina y, por tanto, los nuevos hospitales. Alejo, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Ignacio, querido presidente. Gracias a la Fundación Bamber por invitarnos a participar en este foro tan interesante sobre un tema de absoluta actualidad, sobre todo ahora que llevamos pues 14, 15 meses volcados prácticamente en cuerpo y alma, algunos en cuerpo y alma y UCI, en esto de la lucha contra el COVID, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado con un reto fundamental los que somos de pues unas direcciones de soporte, ¿no? Que es el soporte de infraestructuras y tecnologías en los hospitales. Ese reto ha sido un reto contrarreloj, que fundamentalmente fue, en primer lugar, la adaptación de nuestros hospitales. Una adaptación que se tuvo que realizar prácticamente en tiempo récord, con un redimensionamiento absolutamente de toda la red de hospitales que gestionábamos cada uno. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues los 34 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, que se redimensionaron hasta lograr duplicar su número de camas y triplicar los puestos de UCI que teníamos a disposición de nuestros pacientes, y se llegaron a utilizar prácticamente todos. Ampliamos los espacios de urgencias, restablecimos las circulaciones interiores porque los nuevos criterios de COVID, ahora ya conocidos, pero en ese momento desconocidos, nos obligaban a separar las circulaciones lo máximo posible para evitar contagios. Reforzamos las instalaciones, especialmente las de suministros de gases, que han sido críticas, especialmente en la habilitación de las instalaciones de alto flujo para evitar la entrada en UCI, algo que al principio tampoco se conocía y que ahora sabemos que es absolutamente clave, ¿no? Nuevo equipamiento que se tuvo que adquirir en tiempo récord en la Comunidad de Madrid. Hemos llegado a adquirir 42.000 equipos de tecnología y de mobiliario y de elementos para adaptar nuestros hospitales, entre ellos 2.700 respiradores, 1.650 monitores de UCI, tags, equipos de radiología, ecógrafos, etcétera. Así, pues hasta 42.000 equipos en tiempo récord. Habilitamos espacios de UCI donde no los había, ¿no? Hay un caso muy característico que es el Gregorio Marañón, donde se llegó a habilitar hasta la biblioteca, se convirtió en UCI, pero en UCI se han convertido hospitales de día, áreas de CMA, REAS, bloques quirúrgicos. Bueno, pues gran parte de los quirófanos que se pudieron habilitar se habilitaron como UCIs, gimnasios, carpas, como centros para intentar desatascar y descolapsar la entrada de los hospitales a través de las urgencias, y hoteles medicalizados, como bien es sabido, para conseguir que las altas, los pacientes que ya podían estar de altas pero no tenían al principio las 2 PCRs negativas que se requerían, pues iban a estos hospitales para drenar la salida de los hospitales y que quedara hospitalización disponible. Pero a nadie se le escapa que 2 de los elementos más importantes que hemos puesto en marcha en infraestructuras en la Comunidad de Madrid fue durante los meses de marzo, abril y mayo, o marzo y abril fundamentalmente, el hospital IFEMA, que fue un hospital pensado incluso para llegar a superar el número de camas que finalmente se habilitaron, pero que tuvo 1.300 camas habilitadas y se montó en tiempo récord. En apenas 36 horas entró el primer paciente en el hospital IFEMA con una red de 30 kilómetros
de instalaciones de gases medicinales para que llegara oxígeno a todos los cabeceros absolutamente de todas las camas del hospital. Y por allí pasaron 4.000 pacientes, 3.900 y pico pacientes, de los cuales pues hubo un enorme porcentaje de altas y realmente, bueno, pues supuso un éxito importante, reconocido así también por la Organización Mundial de la Salud. Y no quiero dejar de lado, lógicamente, pues la gran apuesta y la gran inversión que hemos realizado pues en los últimos meses para poner en marcha un hospital radicalmente nuevo en tiempo récord, en apenas 103 días. Se puso en marcha en 3 meses el Hospital Enfermera Isabel Zendal, en un sitio donde no había absolutamente nada. Pues bueno, hoy existe pues un hospital de más de 80.000 metros cuadrados, con 1.000 camas que se suman a todas las camas que tenemos en la Comunidad de Madrid, donde ya han pasado a día de hoy, esta mañana, más de 5.100 pacientes, es decir, 5.100 personas han pasado por ese hospital y se han curado en ese hospital, donde además teníamos previstas unas unidades de UCI determinadas y habilitamos unas de UCRI, pero las hemos triplicado y actualmente tenemos pues alrededor de 170 puestos entre UCRI y UCI para los pacientes pues más críticos, que lógicamente, como sabéis, son los que en este momento están ocupando la principal de nuestras preocupaciones. Yo creo que en la Comunidad de Madrid la presidenta Ayuso lo tuvo muy claro y nos dio la instrucción. A la Dirección General de Infraestructuras nos dijo adquirir todos los respiradores posibles y eso hicimos, los hemos triplicado. Adquirir todos los monitores de UCI para poder triplicar nuestras UCIs y además adquirir todo el material necesario hasta el punto de traer 26 aviones con más de 2.000 toneladas de EPIs y material sanitario que llegaron a la Comunidad de Madrid a lo largo de la primera ola. Y además pusimos en marcha, como hemos dicho, en tiempo récord, en 36 horas, el Hospital IFEMA, donde pasaron 4.000 pacientes, y el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que además es un hospital que va a quedar para siempre, que mejoró las instalaciones de IFEMA y por el que han pasado 5.100 pacientes y más de 350.000 vacunados. O sea, vacunan aproximadamente unos 10.000 personas al día. Sobre todo, lo que hemos aprendido con estos dos hospitales es que los techos altos permiten que la carga vírica se distribuya mejor y que eso evite contagios o favorezca los contagios a los profesionales. Además, circulaciones diferenciadas que acompañan los equipos de renovación del aire. Hemos introducido en IFEMA, se renovaba el aire cada 15 minutos. Bueno, pues en el Hospital Zendal, ya termino, se renueva todo el aire de todo el hospital cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Hemos creado UCIs de última generación que tienen capacidad de presión negativa, están preparados para cualquier otro tipo de pandemia. Hemos introducido techos, como decía, de 8 y 12 metros de alto. Todo el hospital es 100% accesible y además hemos creado instalaciones radicalmente nuevas pensadas precisamente para las futuras epidemias o para cualquier tipo de enfermedad contagiosa que tengamos que tratar ahí. Yo creo que ha sido un aprendizaje tremendo, pero quizás si me tengo que quedar con una clave del aprendizaje que en la Comunidad de Madrid pues nos ha permitido aprender el Hospital IFEMA y el Hospital Isabel Zendal, son los espacios polivalentes. Yo creo que ahí la presidenta acertó cuando nos dijo cread un espacio que sirva para después. Y los espacios polivalentes son los espacios que ahora mismo tenemos que apostar en nuestros hospitales, en nuestras nuevas infraestructuras, tanto de centros de salud como de atención especializada, porque no sabemos lo que vendrá. Lo que sí que sabemos es que la población merece que estemos preparados y lo que no podemos es quedarnos esperando a que alguien tome decisiones. En Madrid las hemos tomado, hemos querido ser los primeros y creo que hemos acertado. Muchísimas gracias, Alejo. De todas formas, ya me gustaría luego en el debate que nos hablaras sobre cómo vais a aplicar esa experiencia, y no solamente esa experiencia, sino el conjunto de las necesidades a toda la transformación de los hospitales en Madrid.
es un éxito Zendal, un éxito IFEMA, pero ahora tenemos que ver si realmente va a ser un éxito la transformación de los hospitales como el 12 de octubre, etcétera, ¿no? Genial. La Paz, etcétera. Luego Bueno, en las preguntas me meteré en el nuevo muy bien, Hospital La Paz. pero vamos a tener intervenciones cortitas para que nos dé tiempo. María Gracias. Ángeles, María Ángeles es la directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de SACIL. Por favor, María Ángel, tienes la palabra, ya sabes, 5 minutitos, por favor. Sí, Gracias. bueno, pues buenas tardes y gracias por poder compartir este debate, que yo creo que bueno, más allá de lo que todos hemos trabajado durante este año sin descanso en el coronavirus, pues también en adaptar las infraestructuras al coronavirus y a la enfermedad, pues también podemos compartir qué visión tenemos a partir de ahora, que creo que lo reflejabas muy bien en la posible pregunta que le hacía después Alejo. Trabajamos en el sector de la sanidad, en el que pues, el trabajo de los profesionales sanitarios es fundamental, ¿no? Pero también las infraestructuras y el equipamiento y la tecnología y la ingeniería juegan un papel muy relevante. Atrás quedaron efectivamente esas residencias y vamos hacia un nuevo modelo de infraestructuras orientada a la humanización, a unos espacios adecuados, que sean agradables, que sean cómodos y que, bueno, hagan un poquito más llevadera esa estancia en la enfermedad, ¿no? Se han llevado a cabo una gran cantidad de avances en tecnologías de la información, en equipamiento, en robotización, en gestión de infraestructuras para facilitar y para ayudar también a los profesionales a trabajar en equipos multidisciplinares, algo que es imposible de entender otro tipo de forma de trabajo en estos momentos, ¿no? El proceso de diseño y de construcción y de equipamiento en la puesta en funcionamiento de un centro hospitalario requiere efectivamente el funcionamiento perfecto de esos equipos multidisciplinares, ¿no? En el caso nuestro de Castilla y León, pues somos una comunidad muy extensa que cuenta con un gran número de centros de salud, 247, 3.669 consultorios médicos y aunque estamos aquí para hablar de infraestructuras hospitalarias, yo creo que podrían ser también en otra sesión un objeto de debate, ¿no? Porque es el primer punto de acceso del ciudadano con la sanidad, por lo cual también esa infraestructura es muy relevante, ¿no? Pero en lo que se refiere al hospital es quizá el modelo arquitectónico más complejo que tenemos hoy en día, ¿no? Como decía Alejo, la pandemia nos ha tensionado las infraestructuras completamente y hemos tenido que estirar todo lo estirable, extender áreas de críticos, ampliar hasta lo indecible las plantas de hospitalización. En nuestro caso tenemos una red de 14 hospitales de muy diferentes tamaños. En algunos hemos podido hacer obra para adecuar esas UCIs a las necesidades. En otros hemos tenido que, digamos, encoger el espacio que tenía cada puesto de UCI para que pudiera haber más. En fin, cuando te voy a hablar de los gimnasios, pues efectivamente todos hemos adaptado nuestras infraestructuras a la necesidad, ¿no? Nosotros aquí también no hemos adaptado un hospital de los años 50, con una arquitectura de los años 50, que llevaba sin prestar asistencia hospitalaria más de 12 años y del cual pues hemos reformado 2 plantas para dotarle de un total de 200 camas con un resultado, he de decir, muy satisfactorio. Yo trabajé en ese hospital hace 24 años y la verdad es que ha sido muy gratificante ver cómo una infraestructura, bueno, pues como digo, de los años 50 se ha podido recuperar en cierta medida para todo esto, ¿no? También influye muchísimo la tipología de los hospitales. Tenemos hospitales que difícilmente vamos a poder hacer mucha extensión y mucha adecuación, pero también estamos dotados de infraestructuras nuevas que ya vienen pensadas con una concepción muchísimo más moderna, ¿no?
Nosotros estamos ya a punto de abrir un hospital nuevo en Salamanca, que, bueno, es otra concepción completamente diferente, en la que cada vez tienen más peso los servicios de diagnóstico, en el que estamos ya viendo cómo estamos orientados más hacia las consultas ambulatorias, hacia la cirugía ambulatoria, menores estancias, y para los cuales son fundamentales la integración de las tecnologías en el ámbito sanitario. Yo, puesto que abarco ambas áreas, me resulta muy ilusionante ver cómo la integración de las tecnologías mejora muchísimo la asistencia, la calidad de esa asistencia, la calidad del trabajo también de nuestros profesionales. Y querría hacer constar aquí un estudio que ha realizado Aruba, que era Construyendo el Hospital de 2030, en el que hace 5 proyecciones sobre cómo se va a transformar esos hospitales de acuerdo con la tecnología, ¿no? Ahí no me quiero extender más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Ángeles. Solamente quería indicarte que estamos hablando también de centros y hospitales, centros de salud de alta tecnología, alta capacidad de resolución diagnóstica, que estén integrados con comunicaciones, procesos y funciones con los hospitales, para que no pase lo que ha pasado, que con este colapso que hemos tenido de la atención primaria, hay que transformar la atención primaria y empezando por dotarla de buenas infraestructuras. El otro día tuvimos aquí a vuestro gerente del Hospital de Salamanca, que nos habló un poquito de la transición al nuevo hospital, que está, como dice él, casi a 40 metros del viejo, ¿no? Ahí estamos, con mucha ilusión. Enhorabuena por ese nuevo hospital. Y ahora tenemos aquí a un ingeniero, Carlos Jiménez. Este es presidente de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Yo creo que tiene mucho que decir aquí, porque además tiene mucha experiencia y es muy importante la labor de la ingeniería en la construcción de un hospital. Así que, Carlos, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Perdón, se me oye, ¿no? Perdona, si me he desmuteado. Ay, perdona. ¿Qué hicimos en el 12 de octubre enseguida? Disculpad, que creo que he puesto en marcha el vídeo por error. Bueno, voy a compartir una presentación. Como le pedí a Ignacio López previamente, os voy a pedir 2 minutos de moratoria, porque quisiera terminar compartiendo con vosotros lo que ha sido para la ingeniería industrial esta pandemia con uno de los 4 vídeos que hicimos el año pasado. Con lo cual, empiezo el cronómetro. Como buen ingeniero, tengo un poco de TOC. Lo primero, muchísimas gracias, Ignacio, a la Fundación Bangmer por contar con el Colegio de Ingenieros. Y lo que quisiera compartir con vosotros en este pitch, elevator pitch con vosotros, es primero, ¿quiénes somos el colegio? ¿Por qué el Colegio de Ingenieros está hoy aquí? Nuestra aproximación al Smart Hospital. Compartiré una iniciativa que cerramos el año pasado, en medio del año de la pandemia, y esa reflexión sobre la flexibilidad de espacios que quería compartir con vosotros con esa presentación. Lo primero, los colegios profesionales somos entidades de derecho público que tenemos como, por responsabilidad delegada por parte de la Administración la regulación de determinadas profesiones. En el caso del Colegio de Ingenieros Industriales, pues de Madrid, tenemos la competencia delegada de la regulación de nuestra profesión y nuestro ámbito de responsabilidad, que se extiende más allá de Madrid. De hecho, abarcamos la mayor parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, con 10.000 colegiados en este momento y más de 1.400 alumnos asociados. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues aparte de lo más habitual y por lo que se nos conoce a los colegios de ingeniería, que son los visados de los proyectos, pues a determinadas cuestiones como la formación, jornadas técnicas y esa defensa y regulación de la profesión. En cuanto a las comisiones técnicas, que son, por así decirlo, los brazos de conocimiento que el colegio tiene en los diferentes sectores de actividad, entre las que tenemos constituidas está la de Ingeniería Médica y Sanitaria, una comisión que se acerca ya a sus primeros 10 años de existencia, que pues ha venido creciendo de forma constante en su constitución. De hecho,
ni ninguna colegiada se han dado de baja, que hemos crecido además con diversidad. El 40% de nuestras integrantes son ingenieras y además diversidad también en cuanto al origen profesional. Hay gente de la sanidad pública, privada, de la industria, de la universidad, bueno, pues gente que ya está jubilada, gente de empresas de servicios y distintos ámbitos. ¿Qué hemos hecho? Pues aparte de, bueno, pues publicar documentos como la revista Tesla en cuestiones de sanidad o guías de mantenimiento, como la de electromedicina, pues, desplegamos también e inspiramos bueno, pues entrevistas como la que está en la parte superior derecha, que la promovimos recientemente sobre el talento femenino en la ingeniería, o jornadas técnicas como la de abajo, que tuvimos el honor de contar con la participación de Alejo, que se tituló Una mirada indiscreta al Hospital del Mañana. En cuanto a apuestas, transformación digital y apuestas por la colaboración con las administraciones, que es además parte de nuestra obligación, y en esa aproximación al Smart Hospital, una prioridad, claramente. Procesos, procesos, procesos. Las áreas de trabajo de un Smart Hospital para nosotros empiezan con esos procesos inspirados en Lean Care, personas, empatía y sentido común ordenado, en las personas que se han de organizar en torno a la innovación, en entornos colaborativos, rompiendo esos hilos y estableciendo grupos de trabajo colaborativos. Hay que trabajar mucho en el desarrollo de sus capacidades y sus skills, en la tecnología, ese observatorio para identificar tecnologías que se testeen, se piloten y luego se escalen, con esa filosofía del Smart Hospital que no ha de ser simplemente un juguete, sino que ha de impactar realmente en las dimensiones de resultados en salud, experiencia del paciente y eficiencia operativa. En el caso de Facility Management, unas pinceladas en resultados en salud, por ejemplo, espacios de trabajo más saludables, experiencia del paciente, pues mejorar la habitabilidad, eficiencia operativa, maximizar la eficiencia energética. Y visto esto, voy a, si me permitís, parar ahora esta presentación, que debería haber parado, y os agradecería si me podéis confirmar si se ve el vídeo, perdonad, que lo colgamos antes. ¿Lo estáis escuchando? Pues quisiera terminar compartiendo con vosotros este vídeo que va a exponer lo que fue el con motivo reto de la pandemia de COVID. Ha habido un movimiento de reflexión sobre cómo son los hospitales, cómo estamos construyendo los hospitales y cómo deberían de ser, ¿no? Y se ha puesto relativamente de moda un concepto que a mí me gusta utilizar bastante cuando hablo charlas sobre arquitectura hospitalaria, y es lo referido a la flexibilidad y la elasticidad de los centros sanitarios, ¿no? ¿Qué hicimos en el 12 de octubre enseguida? Bueno, pues expandirnos. Ante esta pandemia hemos tenido que ser creativos y duplicar los espacios asistenciales en muchos casos. Pues sí, que ese concepto de hospital, ¿no? Cuánto nos hubiera gustado, sobre todo a los ingenieros, ¿no? Que en el fondo hemos sido los factotum, ¿no? de esta posibilidad de cambios. Pues que los hospitales estuvieran preparados, ¿no? Que tuvieran esa elasticidad y esa flexibilidad de origen, ¿no? Nosotros en nuestro caso, y puedo dar el ejemplo del Hospital 12 de Octubre, hemos multiplicado por 4 el consumo de oxígeno. El Hospital Gregorio Marañón, para adaptarse a esta situación de guerra, barra crisis, barra pandemia, barra lo que queramos llamarlo, pues un poco lo que ha hecho el resto, que es intentar adaptarse a lo que nos venía encima, a lo que nos demandaban los pacientes, y correr, sobre todo correr. El Marañón, en el pico, hemos tenido 1.500 pacientes COVID y 136 pacientes en UCI. La UCI normal del Marañón está entre 18 y 20 puestos. Eso es lo normal. De 18-20 a 136 en 2 semanas, imaginaros la carrera. Utilizamos las REAs y las URPAs quirúrgicas, metimos pacientes dentro de los quirófanos, y cuando ya no nos quedaba más, pues lo que se nos ocurrió fue aprovechar la biblioteca. Esto es una cadena, los pacientes entran por la urgencia, pasan a la hospitalización y cuando se ponen muy malitos se van a la UCI. Y entonces nosotros íbamos corriendo, abriendo espacios en la urgencia, para seguir corriendo y abriendo espacios en hospitalización y para terminar abriendo espacios en la UCI cuando ya todo estaba correr. Nuestro objetivo fundamental es el paciente y que el paciente esté seguro, y es nuestra responsabilidad como ingenieros hospitalarios que nuestras infraestructuras cuenten con todos los elementos y con toda la tecnología posible para que esté seguro, y nos dediquemos fundamentalmente a tratar a nuestros pacientes. El punto de alerta fue intenso y el mensaje que trasladamos a los hospitales era: señores, esto que viene es ya serio. Por favor, identifiquemos rápidamente aquellos equipos y aquellos repuestos más importantes, el ABC de los repuestos,
e intentemos gestionar con tanto proveedores locales como incluso territoriales para durante toda esta etapa, que se veía que iba a ser larga, tener los recursos necesarios. Tuvimos que pensar en duplicar las tomas de oxígeno. Con lo que teníamos en esos momentos, dado que los proveedores pues, tenían muchas peticiones de equipos y que no conseguíamos caudalímetros ni conseguíamos vacuómetros, tuvimos que buscarnos de alguna manera test y conexiones dobles para que pudiéramos dar 2 salidas a 2 pacientes. No había mascarillas, era dificilísimo encontrar EPIs, no había respiradores, no había sistemas de ayuda para neumólogos y la gente lo que hizo fue inventárselos. Y los ingenieros lo que hacemos es solucionar problemas e inventarnos cosas. Estoy muy orgullosa, ¿eh? De verdad que estoy muy orgullosa de tener la profesión que tengo y tener tanta gente ayudándonos, ¿sabes? Cuando hace falta. Y eso es una cosa muy bonita. No creo que se nos olvide. Yo quiero destacar la colaboración entre todos los estamentos, por supuesto los técnicos y por supuesto los asistenciales. Ha sido... Bueno, yo creo que tenemos un país muy peculiar en eso, ¿no? En las crisis se crece y la gente es bastante más altruista de lo que creemos, ¿no? Y yo creo que la lectura más importante es eso, ¿no? Primero que tenemos un gran sistema sanitario y luego creo que somos un gran país. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias y vamos a pasar la palabra rápidamente a Esther Tomás Martínez, que es directora de Infraestructuras y Sistemas del Hospital de Vall-d'Hebron, donde ya hemos tenido aquí a muchos representantes del hospital, donde hacen una labor magnífica y tremenda en todo ese campus que tienen de investigación en Vall-d'Hebron. Esther, tienes la palabra. Pues muchas gracias por invitarnos hoy aquí y bueno, me siento un poco el último eslabón de todos mis compañeros, ¿no? Porque yo soy un hospital, uno de todos esos que en todas las comunidades se han tenido que transformar y a la vez soy ingeniera y comparto muchísima la visión de mis otros compañeros y que Carlos ha puesto. Yo, a ver, Vall-d'Hebron es uno de los hospitales, bueno, es el hospital más grande de Cataluña y uno de los más grandes del Estado, con lo cual somos ese último eslabón que hemos pasado por nuestra propia curva de aprendizaje y nos ha dado pues, respuestas a muchas de las preguntas. Lo primero, la gestión del caos, es decir, todos pasamos por ahí, trabajábamos 24 horas al día, un poco la gente dice que era como correr delante de un tren de mercancías, ¿no? Pero al final lo que hicimos es crear un 20% más de camas en los hospitales en prácticamente 2 días. En el caso de Vall-d'Hebron pusimos un pabellón que teníamos justo enfrente del hospital, eso fue una ventaja, creamos camas allí. Doblamos en 48 horas las UCIs, en 3 días las habíamos triplicado, es decir, nunca habíamos hecho nada igual, ¿no? Bueno, en nuestro caso los esfuerzos dieron resultado y nos quedamos a 48 horas del colapso, pero muy cerca, es decir, fue una cuestión de quizá de suerte, ¿no? Y aquí sí que hemos pasado nuestra propia curva de aprendizaje. Yo creo que en distintas maneras hemos ido reflexionando y un poco avanzándome, Ignacio, a las preguntas que queréis dirigir hacia el final, nosotros sí hemos hecho una reflexión de que, bueno, al final en nuestro estado tenemos la cantidad de hospitales más grandes, pues prácticamente tienen más de 50 años. De los 10 más grandes, la mayoría tienen más de 50 años, ¿no? Además, están situados en el centro de las ciudades, que es lo ideal para un hospital terciario, pero que a su vez lo dota de una rigidez adicional, ¿no? No tienes espacios para poder crecer fácilmente y los que tienes son de edificaciones, como bien decía María Ángeles, muy antiguas que dificultan mucho esta elasticidad que todos soñábamos durante la época del COVID, ¿no? Eso nos ha hecho reflexionar mucho y la gente decía, es que no se ha dotado de dinero la sanidad y sobre todo la sanidad pública. Pero nuestra reflexión con los compañeros que hacemos es que
ahora no nos gastaríamos el dinero del mismo modo que hace un año. Seguro. Es decir, si hubiésemos tenido todo ese dinero que ahora, bueno, las crisis al final son momentos de oportunidades y ahora se apuesta por la sanidad, que yo creo que es un eje de país que hay que apostar, pero no nos lo hubiéramos gastado igual. Eso no tengo ni una sola duda, ¿no? Entonces, bueno, pues estos nuevos modelos a nosotros nos han llevado a la elasticidad que todos compartimos, es decir, la elasticidad no vista desde el punto de vista de que cualquier cosa, desde que un comedor pueda convertirse en una UCI, porque ese no creemos que no es la línea, pero sí hay muchos espacios que diseñados de otra manera nos darían una polivalencia que ahora no tenemos, ¿no? Y sobre todo hablo desde la perspectiva de un hospital, pues con lo que os digo, con más de 50 años, con una edificación antigua y con todas las deficiencias que significa tener esas edificaciones antiguas. A diferencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno catalán apostó por otro modelo. En lugar de hacer una gran infraestructura como el Zendal, el gobierno catalán ha apostado por hacer pequeñas infraestructuras asociadas directamente al pie de los hospitales de referencia que tenemos. Y nos tocó una de ellas, ¿no? Que me gustaría, a ver si puedo compartir y podéis ver lo mismo que veo yo. A ver si es posible. Yo os explico. ¿Lo veis? ¿Alguien Sí. me puede verificar que lo veis? Sí, sí, se ve perfectamente. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Sí. Entonces, este es un edificio que se hizo en 20 semanas, equipado, es decir, desde el diseño hasta su equipación se hizo en 20 semanas y es un edificio prefabricado. Es un edificio de unos 3.000 metros, no es para nada un Zendal y se hizo en 3 plantas. Una planta baja de servicios generales, 2 plantas de hospitalización y una planta UCI. Pero parte de la gracia de este edificio fue que ya se pensó con esa elasticidad que no es todo convertible en cualquier cosa, pero sí que apostábamos porque este edificio hoy es un edificio 100% COVID para dar respuesta, pero aquí tenéis, por ejemplo, cómo es la planta baja. Ya se pensó con unos circuitos diferenciados, pero, por ejemplo, 2 pequeños elementos. Aquí ahora mismo tenemos unos pequeños boxes que son para hacer pruebas PCR, junto con un laboratorio. Estos boxes están hechos de tal forma que ahora son para hacer frotis de PCRs y se pueden convertir pues, para hacer analíticas y convertir, por ejemplo, este edificio que ahora es hospitalario en atención primaria. Un detalle pequeñito que serían, pues aquí veis los vestuarios. Se hicieron 3 unidades pequeñas, compartimentadas y con puertas para que se puedan hacer más grandes y pequeños en función de las necesidades que puedas ir teniendo en cada momento. La planta de hospitalización. Las plantas de hospitalización se tenían que hacer rápido y se hicieron con unas habitaciones grandes. Aquí vemos un detalle. Por ejemplo, hay habitaciones de 5 camas, pero la gracia es que con poca obra y poca infraestructura se puede convertir esto está preparado para convertirse en habitaciones dobles con baño. Abrirías estas puertas y las instalaciones ya pasan por sitios compartidos. Acabo. Y aquí tenemos la UCI, que se puede convertir en cualquier otra cosa, en un hospital de día, en cualquier otra cosa. Parte de la... Ahora, a ver, ahora he dejado de compartir, me volvéis a ver, ¿no? Parte de la gracia que creemos que tienen que tener estos edificios es eso, no convertirse en cualquier cosa, pero sí que con muy poco dinero y muy poco tiempo nos permitan convertir espacios que ahora son una cosa en UCIs o en lo que necesitemos, porque esta vez la pandemia ha sido de un modo y la próxima vez no sabemos de qué se va a tratar. Y bueno, esta es la reflexión que comparto desde el punto de vista de un hospital. Muchísimas gracias, Esther. La verdad es muy interesante. Como tú decías, hacía falta que hubiera también una opinión desde el punto de vista del hospital, el sitio en concreto, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a dar paso a 2 opiniones, que son las del representante de Schneider Electric y de Ferrovial, que son empresas que no solamente saben de construir hospitales, sino también de mantener y de gestionar.
y de dotar. La verdad es que creo que van a aportar mucho conocimiento en sus intervenciones. Así que vamos a dar primero la palabra a Adolfo Barroso de Schneider Electric y cuando termine pues, con Alfonso Quiroga pues daremos fin a las intervenciones y iniciaremos el coloquio. Adolfo, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Bamberg, a la Fundación Bamberg, por invitarnos a participar en este evento. Y, por supuesto, un placer compartir mesa virtual con el resto de ponentes, de los que seguro que nosotros vamos a aprender muchas cosas. Simplemente una pincelada, para los que no conozcan, Schneider Electric, somos una empresa enfocada al desarrollo de soluciones para la gestión de la energía y para la automatización de edificios, de infraestructuras, etcétera, etcétera. En estos 5 minutos sí que me gustaría avanzar y ir al grano en puntos donde nosotros, como Schneider Electric, vemos que es posible la digitalización. ¿Dónde podemos digitalizar el hospital? Y no solamente hablando de digitalizar un hospital, sino el sistema hospitalario. Es decir, ¿por qué no hacer los hospitales interconectables, de acuerdo? Entre ellos, ¿por qué no poder hacer comparativas entre los hospitales? ¿Por qué los hospitales que están en zonas similares, que tienen operativas similares, se comportan de formas diferentes? Esto sin duda nos va a ayudar a tomar decisiones, dónde poner los recursos, dónde invertir en equipos, etcétera, etcétera. Es una posibilidad que nos ofrece la digitalización total, ¿de acuerdo? Y luego puntos concretos donde nosotros vemos que es aplicable la digitalización es, por ejemplo, un reto que tenemos nosotros en Schneider Electric, que es el tema de la aproximación del mundo clínico y del mundo de la infraestructura de las instalaciones. Creo, bajo nuestra modesta opinión, y aquí sabemos mucho menos que el resto de ponentes, que son los que lo viven todos los días, normalmente el mundo de la infraestructura, de las instalaciones y el mundo del entorno más clínico, de la operativa, siempre han ido en paralelo, pero sin cruzarse, sin integrarse, ¿no? Nosotros sí que vemos bastante potencial a la hora de poder cruzar e integrar esos dos mundos, ¿no? Por ejemplo, y sé que es un tema en el que muchos de los ponentes aquí presentes han trabajado, el concepto de Smart UCI, por ejemplo. Es un concepto donde se integran valores, funciones, datos que vienen de equipos médicos, ¿de acuerdo? Y de equipos de infraestructuras. Es decir, que a partir de un cierto dato que nos da un monitor, por ejemplo, de las constantes de los pacientes o de una llamada de emergencia enfermera, cómo poner en marcha un proceso que nos permite pues, iluminar toda la sala, apertura de puertas, cortar el CCTV, toda esa integración entre parte del mundo, más del mundo clínico de las infraestructuras, vemos un grandísimo potencial. Nosotros también otro tema que estamos trabajando, por ejemplo, es en el tema de la integración de ciertos sistemas de gestión clínica, como por ejemplo sistemas de gestión de lo que son el paso del paciente por el hospital y de lo que son la gestión de los quirófanos, también cruzarlo con el mundo de la infraestructura. ¿Por qué? Evidentemente, cuando un quirófano va a funcionar, tiene que operar, hay ciertos requisitos que son imprescindibles, como por ejemplo el personal médico, faltaría más, los equipos médicos, pero también hay ciertas condiciones que tienen que cumplir. Me refiero a ciertas temperaturas, a condiciones de humedad, de presión. ¿Por qué no? Con ese sistema de gestión que están desarrollando otras empresas, nosotros no, pero con las que nos podemos integrar, podemos garantizar que en el momento en el que tenga que empezar a operarse, a estar funcionando el quirófano, todas esas condiciones van a estar adecuadas y vamos a eliminar posibles tiempos muertos. Con todo eso lo que tiene el impacto que tienen las operativas y por ejemplo, la reducción de lista de espera, por ejemplo. Y por otro lado, igual que cuando tiene que funcionar el quirófano, tiene que estar todo ok, ¿por qué no cuando el quirófano deja de estar operativo garantizar que todo está pagado, que no estamos consumiendo ni implementación ni iluminación? Y ahí lo que buscamos también, evidentemente, lo que buscamos es la eficiencia energética. Y no podemos hacerlo en Schneider Electric, nosotros estamos trabajando con otras empresas. Un tema fundamental de la digitalización es que la digitalización no va a venir solamente de una empresa, es el trabajo de muchas empresas en conjunto. Y para eso es vital todo el tema de sistemas abiertos y escalables. Es decir, toda esa capacidad de tecnología para integrarnos es totalmente vital. Otro punto que quiero comentar de que son el tiempo, y si no, continuaré luego después, es el tema de la digitalización y el mantenimiento. Por ejemplo, hay un concepto que nosotros estamos desarrollando y estamos empezando a trabajar con algún hospital del tema de la realidad aumentada. En las ya no son intervenciones clínicas, que se habla mucho, evidentemente, sino las intervenciones de mantenimiento del hospital. ¿Por qué no? Esto que buscamos, pues hacer mucho más seguras y eficientes las intervenciones de mantenimiento. Porque el mismo operario que está delante del equipo de la infraestructura, va a estar viendo él lo mismo que va a estar viendo en remoto un experto y que va a poder guiar paso a paso
con todo lo que tiene que hacer y todos los pasos a seguir. De este modo garantizamos una actuación mucho más segura y además mucho más corta en el tiempo, porque no es necesario el desplazamiento de los técnicos, etcétera, y podemos ganar mucho más tiempo. Aparte, por supuesto, de que en esa realidad fomentada, en esa tablet o en esas gafas que está viendo el operario, le van a aparecer los manuales, los procedimientos de actuación en ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Y además, también le va a venir muy bien porque... ¿Está grabando ya? Bueno, pues ya vamos a ver. Ya digo, luego continuaré con el tema de red fomentada, el tema de mantenimientos y también un punto muy importante que luego quiero también avanzar es todo el tema de la sostenibilidad y la transición energética. Con los nuevos modelos energéticos, ¿de acuerdo? El papel del punto del consumidor va a cambiar radicalmente. Va a dejar de ser un elemento pasivo y con equipos como las microgrids, el vehículo eléctrico, el almacenaje de energía, se va a convertir en un elemento muy activo del sistema eléctrico. Con lo cual, tenemos que flexibilizar los sistemas eléctricos y eso lo vamos a conseguir con la digitalización y en colaboración con todos, por supuesto. Y luego ya tengo algunas ideas más, pero ya las propondré más adelante. Gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias, de verdad, Adolfo. Vamos a dar la palabra ahora a Alfonso Quiroga. Y antes solamente para que no se me olvide, recomiendo a todo el mundo que luego, cuando haya un descansillo, visite los stands virtuales de Schneider y de Ferrovial. Son interesantísimos, son muy ilustrativos y además fáciles y bonitos de ver. Alfonso, tienes la palabra. Sí. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos los participantes y a las personas que están siguiendo por Internet. Gracias a la Fundación Bamberg por la oportunidad de participar en este ejemplo, en este evento. Queremos aportar nuestra visión sobre las infraestructuras sanitarias basadas en nuestra experiencia de más de 20 años en el sector salud. Como tengo poco tiempo, pues vuelvo a reiterar tu nota, que es vayan a ver el vídeo, que es muy explicativo y verán todas las cosas que hace Ferrovial Servicios. Desde hace un tiempo la necesidad de disminuir costes de operación, la importancia de la responsabilidad social corporativa y la de impulsar objetivos de desarrollo sostenible han exigido un diseño y una gestión optimizadas cada vez más eficientes y responsables de las infraestructuras. Esta necesidad de optimización de la operación hospitalaria va a traer la aparición de nuevas estructuras, de cosas que hasta ahora no habíamos visto en los hospitales españoles, en las infraestructuras sanitarias españolas, como por ejemplo los centros de mando, los command center. Sobre estos sistemas estamos ya probando modelos de soporte a la toma de decisiones como el gemelo digital, que va a venir también para quedarse, que lo estamos trayendo todos los que estamos trabajando en ello desde las industrias civil y militar. Estas nuevas organizaciones precisan de nuevas infraestructuras basadas no solo en nuevos espacios físicos y sistemas, sino en nuevos servicios de valor añadido, en los que se integran socios tecnológicos, operadores externos que apoyan a la operación a la vez que generan y transfieren conocimiento. Además de este camino de mejora continua de las actuales infraestructuras, percibimos un nuevo reto. Nuestras necesidades y modelos de atención al paciente ponen en cuestión la adecuación de las nuestras actuales infraestructuras sanitarias a las circunstancias venideras. El aumento de la esperanza de vida ha colaborado al consecuente aumento de la cronicidad, que ha de ser abordada desde cuidados continuos y periódicos, para los que nuestros actuales hospitales, por ejemplo, no están originariamente diseñados. Existen buenos ejemplos en el enfoque de este problema, con planes estratégicos de cronicidad a partir de la previa estratificación de la población. Su puesta en marcha precisará de la implantación de modelos de salud digital, con el uso masivo de datos de dispositivos wearable, datos ambientales, incluso el futuro del gemelo digital biológico, con utilización de inteligencia digital sobre todos estos datos. La virtualización de la asistencia mediante soluciones de telemedicina y la comunicación remota permitirá evitar el deterioro de la condición de paciente y poder mantener su mejor estado de salud posible. Antes que tratar la enfermedad, mejor mantener la salud. Serán necesarios nuevos servicios de seguimiento de pacientes en los que se atiendan las necesidades clínicas, así como las necesidades personales y sociales del individuo, la formación en la gestión de su propia salud, la atención a la salud emocional, la integración social,
y el soporte en su interacción con el sistema de salud. No solo es necesaria esta atención por meras necesidades sanitarias, sino que vienen ya demandadas por una población cada vez más letrada digital y con unas expectativas más altas respecto a su propia experiencia con el sistema de salud. Por otra parte, estamos asistiendo a la integración de procesos asistenciales objeto de la continuidad asistencial, muy transversal entre todas las estructuras sanitarias, primaria, especializada, incluso servicios sociales, el continuo de la atención. Esto impulsará la reestructuración de nuestro sistema de salud para ser orientado a través de diagnósticos, tratamientos o grupos de pacientes, en lugar de nuestra actual organización hospitalaria en actuales departamentos por órgano y sistema. Y esto va a necesitar de nuevos espacios físicos, pero sobre todo de nuevas organizaciones en las infraestructuras sanitarias. Cada vez más el hospital y todo el sistema de salud será más líquido, en el sentido de que los departamentos han de trabajar coordinadamente, evitando silos, ya se ha hablado de esto en los anteriores ponentes, y con una atención más remota sobre el paciente allí donde esté. Estamos en el camino de la atención proactiva, personalizada y centrada en el paciente. Termino con la última cuestión. Esta nueva situación nos trae nuevos retos. Crear infraestructuras sanitarias eficientes, flexibles y adaptables. En eso también estoy de acuerdo con mis anteriores ponentes. Y para ello deberán ser no solo físicas, sino basados en nuevos servicios de valor añadido operados con ayuda de terceros, aunque integrados en la gestión del propio sistema de salud y con sus mismos objetivos. Por lo tanto, tendremos que ir identificando el mejor camino basándonos en el conocimiento existente y para eso necesitamos soluciones co-creadas, co-generadas con los diversos agentes públicos, privados, sanitarios, gestores, industria, tecnólogos, universidades y centros de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el camino para el desarrollo de las nuevas infraestructuras sanitarias es la colaboración entre los sectores público y privado. Y para ello, ahí nos encontrarán a Ferrovial Servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Efectivamente, yo creo que está clarísimo que la colaboración público-privada es fundamental en todos los aspectos, porque las administraciones públicas tienen la obligación de dar los mejores servicios al mejor coste, al mejor precio para los ciudadanos, que son los que a través de sus impuestos financian la sanidad, ¿no? Y por tanto, siempre que sea así, yo creo que prácticamente siempre es así, que la gestión sanitaria de servicios privada de servicios públicos, si se establece de manera adecuada y se controla de la manera adecuada, como debe de ser, pues proporciona siempre beneficios tremendos, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, a mí me gustaría que hablarais, hablo fundamentalmente con Alejo y María Ángeles, de todos esos planes y todos esos proyectos que están en ejecución o que se van a poner en marcha para la renovación de esos centros sanitarios, la transformación de esos centros sanitarios, y si realmente habéis tenido en cuenta, se ha tenido en cuenta todo lo que yo he dicho al principio en cuanto a la dotación, en cuanto a que son centros de alta resolución, centros capaces de integrarse en comunicaciones con los centros de salud, con los de primaria, en la que no pase lo que ha pasado, que primaria ha quedado colapsada. ¿Por qué? Pues porque no había línea suficiente para atender la demanda. No había forma pero a pesar de que no había línea, es que tampoco había gente suficiente para atender esas líneas, ¿no? Ni había protocolos, ni había procesos, y entonces surgió un colapso que ha dado lugar a que el personal médico y enfermero de los centros de primaria hayan quedado muy estresados por lo que se les venía encima, y los pacientes igual, ¿no? Y los resultados al final son... Y en el tema de los hospitales, pues Vallebrón, por ejemplo, es que no pudo disponer de los
de las unidades de cirugía. No pudo disponer de los quirófanos porque no se podía garantizar, ¿no?, la limpieza respecto a la contaminación por el virus, ¿no? Y estuvieron cerrados. Y ahora se nos va a venir encima un aumento exagerado de la demanda sanitaria y además, como decíamos en reuniones anteriores, con patologías más desarrolladas, con las patologías más desarrolladas y por tanto procesos más avanzados de la enfermedad sin control previo y por tanto también más costosos. Bueno, en definitiva, Alejo, tú que tenéis ahí esos proyectos, el 12 de octubre, La Paz, que han sido tan públicos y tenemos ahí esas expectativas y que son proyectos que ya vienen de antaño, ¿no? Realmente, si nos pudieras decir, mira, la tipología, esos hospitales van a ser de esta manera, con esos atributos, así muy rápidamente, en un minuto. Alejo, sí, tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, lo primero es que me ha encantado escucharos a todos los ponentes porque, claro, son distintos puntos de vista de algo que hemos vivido todos y es impresionante, ¿no? Y oye, yo quiero dar la enhorabuena a lo que se ha hecho en otros sitios y, bueno, en Castilla y León, lógicamente que está María Ángeles, pero también me ha impresionado en Valdebrón la experiencia que ha contado Esther, porque me parece que es un acierto y creo que esto consistía en buscar una solución. Y Cataluña, con 4 provincias y una superficie 4 veces más grande que Madrid, pues no tiene que tener la misma solución que nosotros, que somos, para lo bueno y para lo malo, una sola provincia. Y entonces, bueno, concentrar todo en un solo punto nos salió bien en IFEMA y por eso repetimos. Pero creo que es un acierto las medidas que se han ido exponiendo porque son fundamentales. Y sí que quería, además cogiendo el mismo hilo y uniendo a Esther y a Carlos, poner en valor lo que han hecho los ingenieros en los hospitales. Porque si el 12 de octubre sale adelante, si La Paz sale adelante, si la ampliación de Móstoles, la ampliación del Niño Jesús, un montón de ampliaciones que tenemos, como decías, presidente Ignacio, previstas para los próximos años, es porque hay unas personas que a nosotros nos parece que, aunque los más importantes hayan sido los sanitarios, son esenciales en los hospitales y me gustaría aprovechar para romper una lanza a favor de los ingenieros y los arquitectos hospitalarios que hacen una labor fundamental, no solamente de adaptación de las infraestructuras, de conocimiento de nuevas técnicas constructivas y incluso bueno, pues conseguir esa ansiada flexibilidad que hace falta para que el sistema sanitario pues esté más preparado para algo de lo que nunca puede estar preparado. Porque bien decías que efectivamente para una catástrofe pues no podemos nunca estar preparados del todo porque si no, no sería una catástrofe y además tampoco sería inesperada. Pero sí es verdad que en general pues hemos llegado hoy hasta aquí y precisamente a esta semana pues con la experiencia de haber aprendido muchísimo durante todos estos meses y poder aplicar, gracias a los ingenieros y arquitectos hospitalarios, todo este aprendizaje de las circulaciones y circuitos diferenciados, de los techos altos, de los espacios diáfanos, de las infraestructuras adaptables y flexibles, precisamente a que los nuevos modelos de hospitales las incorporen. Y ahí tenemos el 12 de octubre o La Paz, que son 2 símbolos. No quiero dejar de citar también el Gregorio Marañón, que ya está en un proceso de reconversión, pero es que hemos tenido que repensar lo que ya habíamos pensado. Es decir, el Hospital La Paz, que se va a edificar completamente nuevo, con todas las instalaciones nuevas, salvando solamente la torre histórica, ¿no?, que todos la vemos y sabemos que estamos viendo La Paz. Bueno, pues se desmontará por fuera la piel y se remontará, pero todo el hospital tendrá una apariencia absolutamente nueva, pues con espacios mucho más grandes y va a crecer un 75%, incorporando espacios donde se puedan incorporar más adelante nuevas tecnologías. Yo no me canso de repetir que La Paz, el 12 de octubre o el Gregorio Marañón son 3 hospitales que cumplen las condiciones que decía además Esther, que no son tan antiguos, porque claro, no son el Niño Jesús que tiene 143 años, pero sí son estructuras antiguas porque encorsetan la actividad sanitaria e investigadora que tiene el propio hospital. No puede crecer
porque su propia estructura la atrapa. Entonces, necesitamos cambiar la estructura del hospital a una estructura que sea flexible para que dentro de 40 años, cuando queramos poner una nueva tecnología que hoy somos incapaces de imaginar, se pueda poner. Cuando se construyeron estos hospitales no existían las resonancias magnéticas, ni pesaban 3 toneladas, ni había equipos de protonterapia, ni tampoco los aceleradores lineales guiados por resonancia magnética, ni bueno, todo eso que Carlos nos podría ilustrar mucho más que yo, porque muchas cosas tengo que confesaros que se las he ido preguntando a Carlos a lo largo de la pandemia. Es un experto en tecnología sanitaria y además tengo que decir a su favor, y eso si no me sentiría culpable, que Carlos pidió vacaciones para dedicarse a ayudarnos en IFEMA. Es decir, que perdió sus vacaciones de todo el año para estar altruistamente ayudándonos. Bueno, pues todas esas tecnologías que hoy sabemos que necesitamos, porque son herramientas de los sanitarios, no existían cuando se construyó la paz. Y hoy necesitamos una estructura mucho más flexible que además incorpore todo esto que hemos aprendido en la pandemia. Que los pacientes no pueden entrar por el mismo sitio que los proveedores de logística y que la retirada de los residuos. Y que, claro, los pasillos no pueden ser de una sola circulación y que además tiene que haber un pasillo técnico y un pasillo de público para acceder bueno, pues a todos los servicios de diagnóstico, etcétera. Y eso lo van a tener el 12 de octubre, lo va a tener el nuevo Hospital La Paz, lo va a tener, y ya lo está teniendo, el Gregorio Marañón. Y bueno, vamos a, como sabéis, a modernizar todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid para que, bueno, pues estamos más preparados para lo que venga. Muchas gracias, Alejo. Yo en la segunda sesión ya hablaremos un poquito más del equipamiento, ¿no? Que es interesante. No sé si queréis hacer alguna observación sobre este tema. ¿Alguien quiere intervenir? No sé, Adolfo, yo te veía a ti asistiendo con la cabeza. Sí. Yo quería comentar que el reconocimiento que hace Alejo a ingenieros y arquitectos, la verdad es que no podemos estar más de acuerdo, ¿eh? Yo, en el equipo de infraestructuras y de equipamiento, gracias a ellos, con los planos encima de la mesa, hemos sido capaces de hacer cosas pues bastante impensables en otros momentos, ¿no? Porque, bueno, pues en verano, que realmente pues teníamos una situación un poco mejor, pues hicimos obras en las UCIs de prácticamente todos los hospitales. Y esas UCIs en septiembre, cuando estábamos aquí con la segunda ola ya encima, esas UCIs estaban finalizadas para poder soportar un poco mejor la carga, que, bueno, luego hemos vuelto otra vez, como decía Esther, a ocupar quirófanos, a ocupar reas y a estar otra vez completamente dispersados por todo el hospital, ¿no? Pero ellos conocen esa infraestructura hospitalaria y dan soluciones a todos los problemas que nos podemos encontrar. Y la verdad es que trabajando codo con codo con los profesionales sanitarios, pues forman unos equipos fantásticos. Nosotros ahora vamos a empezar a construir una UCI de bioseguridad en uno de nuestros hospitales, como fruto un poco del aprendizaje y de la necesidad que ha surgido durante todo este tiempo y que va a ser, bueno, pues un referente también en la comunidad, porque sabemos que este tipo de enfermedades infecciosas, de aislamiento, bueno, pues van a estar ahí y van a ser muy necesarias, ¿no? Y igualmente, como comentaba antes, el Hospital de Salamanca ya es otra concepción. Todos los hospitales nuevos tienen una concepción diferente. Tenemos ya experiencia, ¿no?, con el Hospital de Burgos o el Hospital Río Ortega, que lleva ya 10 años, pero son hospitales ya con una concepción distinta y yo creo que a partir de ahora la infraestructura hospitalaria y ese diseño pues también va a sufrir un cambio muy importante. Muy bien. Ignacio, si me permites un poco Carlos, por alusiones, reforzar el agradecimiento, Alejo, a tus palabras y también, María Ángeles, a las tuyas, del reconocimiento a la ingeniería en la sanidad. Creo que es una aliada aún por descubrir en todo su potencial y se agradecen muchísimo las palabras que habéis compartido. Alejo, personalmente también muchísimas gracias por
las que has compartido sobre mí, y decir que como madrileño es un privilegio y un orgullo contar en Madrid con una Dirección General de Infraestructuras como la tuya, la que lideras. Poca gente yo creo que sabe que habéis trabajado sin límite de horario, porque algunos éramos los que hablábamos con vosotros los sábados a las 2 de la mañana y los domingos, y enhorabuena porque sinceramente es un privilegio y un orgullo, repito, como madrileño, teneros a vosotros a la cabeza de las infraestructuras de Madrid. Muchas gracias, Carlos. No sé, ¿querías hablar ahora, Adolfo? ¿O? Sí, bueno, muchas gracias, Ignacio. Bueno, continuando un poco con todo lo que comentábamos antes, bueno, por supuesto el reconocimiento y el agradecimiento a la sanidad. Yo creo que, vamos, la de todos los españoles es que no hay otra forma, tiene que ser así, de acuerdo con todo lo que hemos pasado. Yo sí quería comentar, se comentaba antes el tema de los hospitales, ya que van teniendo cierta antigüedad, no a lo mejor como el Niño Jesús, que ya es un caso aparte, ¿no? Pero sí que hay hospitales ya que tienen cierta antigüedad. Y sí que parece que un hospital es una instalación, es una infraestructura en la cual todo el tema de la seguridad, de la redundancia de instalaciones es vital, faltaría más. No podemos dejar un hospital sin suministro, por ejemplo, eléctrico, ¿no? Con lo cual todo ese planteamiento y ese diseño de la infraestructura es vital, ¿no? Sí que es cierto que por muy preparado que esté un hospital, el riesgo nunca es cero, siempre existe. Y además las cosas, como se suele decir, nunca pasan hasta que luego pasan, ¿no? Nosotros sí que creemos que con la digitalización todo ese tipo de soluciones se puede ir todavía un paso más allá y, por ejemplo, automatizar lo que comentábamos antes, todo el sistema eléctrico, poder ser capaces de actuar sobre el sistema eléctrico, ¿de acuerdo?, ante cualquier incidencia o siniestro y poder mitigar lo antes posible ese defecto. Y ya no solamente lo que son los sistemas de control que existen para controlar las instalaciones, sino también todo el tema, un punto que para mí es el paso siguiente en la digitalización, es todo el tema de las soluciones de Data Analytics. Es decir, todo el tema del dato, conseguir toda esa información e igual que se habla mucho, y yo conozco mucho menos que vosotros, la aplicación de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, al mundo más clínico, al mundo más médico, sí que también al mundo de las infraestructuras. Ya hay soluciones que actúan sobre los sistemas existentes de instalaciones para poder detectar mediante algoritmos matemáticos por qué de repente pueden aparecer puntos que empiezan a dar señales anómalas, ¿de acuerdo? Y eso lo que nos va a permitir es adelantarnos sin duda al siniestro. Con lo cual, primero, vamos a evitar un problema muy importante con todo lo que puede conllevar a la falta de suministro eléctrico en el hospital o a la falta o al problema de seguridad que puede darse también, evidentemente. Pero además va a haber un tema importante también de coste de ahorros. No es igual solucionar un problema antes de que ocurra, anticiparse, que cuando el siniestro ha ocurrido. Por eso también un tema donde también yo creo que hay mucho futuro en la digitalización es todo el tema del Data Analytics. Soluciones que igual algunas están trabajando en el cloud, otras on-premise en la misma instalación, pero sí que es un punto en el cual, no sé qué opinará el resto de ponentes, sí que se puede avanzar y mucho. Muchas gracias, Adolfo. Alfonso, desde la visión más completa que tenéis en Ferrovial, ¿no?, de lo que es un hospital y cómo debe de funcionar un hospital, ¿me podrías decir 4 o 5 características de lo que debe de ser el hospital del futuro? Caramba, si soy capaz de acertar, creo que voy a tener que jugar a la lotería, porque eso va a ser difícil. Pero para nosotros, un poco abundando en mi introducción, para nosotros lo fundamental va a ser, además de centrarnos en todo lo que acaba de decir Adolfo, ¿no?, de optimizar las infraestructuras del hospital como edificio, como infraestructura propia que debe de ser optimizada, tiene que funcionar eficientemente, tiene que tener todas las características que se han dicho. Estoy completamente de acuerdo, os habéis referido casi todos a la flexibilidad, a la adaptabilidad, porque no sabemos muy bien qué es lo que nos va a traer el futuro y las infraestructuras son carísimas y deberían de ser suficientemente flexibles, con lo cual esas son características que seguro van a tener. Sin embargo, y aceptando que, por ejemplo, el Data Analytics es fundamental, que nosotros, por ejemplo, lo utilizamos mucho en la gestión energética, la gestión de instalaciones, la realidad aumentada en el soporte a la tecnología, tanto de instalaciones como de mantenimiento electromédico.
Todo esto es muy importante, pero estos son cosas de ingenieros. Yo me doy por aludido también porque como soy ingeniero y además he sido ingeniero de hospital y además pertenezco al colegio, pues yo me llamo a la parte. Pero realmente tenemos que dar un paso a un lado. Lo importante es el paciente. Y tenemos que pensar qué es lo que vamos a necesitar para hacer la atención al paciente. Y como decía, pues la cronicidad va a ser cada vez mayor. Por supuesto, vamos a tener ahora, estoy de acuerdo con lo que decías, Ignacio, de un pequeño atasco o gran atasco de patologías retrasadas, que ya hay gestores y médicos en las redes que están alertando de esto, y yo estoy completamente de acuerdo y esto lo tendremos que solucionar. Pero cuando cojamos velocidad de crucero, yo creo que lo que tenemos que enfocar es más la salutogénesis, ¿no? El intentar mantener a la gente lo más saludable posible con sus enfermedades crónicas, que no olvidemos que es el 80% del coste sanitario es esa enfermedad pues que generalmente no se trata en el hospital hasta que critifica, perdón. Y yo creo que eso necesitará nuevas estructuras y los hospitales tienen que integrarse con la atención primaria, tienen que integrarse con la hospitalización domiciliaria. Nosotros estamos apostando fortísimo con este punto porque creemos que es fundamental en términos de mejora de la asistencia, en términos económicos y luego integrándolo en servicios sociales, ¿no? Y tener una visión mucho más 360 de las necesidades de los pacientes, no solo las sanitarias, ¿no? Como decía antes, pues también las emocionales, las sociales, etcétera, porque hay muchísimas enfermedades y cada vez más, lo hemos visto en la pandemia, que hablamos ahora mucho o hablan mucho los clínicos del impacto psicológico y psiquiátrico de la pandemia, pues también tenemos que enfocar eso. Por lo tanto, yo creo que en el futuro cercano vamos a ver una integración enorme de todas las infraestructuras sanitarias y para eso hay que irlas modificando todas y apoyándonos en la tecnología de médica, en la tecnología de la información y en la tecnología del dato, o en la economía del dato, por supuesto. Muchísimas gracias, Alfonso. Efectivamente, yo creo que tenemos ahora una oportunidad para todo el tema de la cronificación. Yo creo que vamos a dar el salto, porque vamos a pasar de la cronificación a la curación. Están viniendo medicamentos que curan, que ya no, porque ya tenemos tecnologías y recursos terapéuticos que curan. Ya hemos visto algún ejemplo. Y que, por tanto, va a suponer un enorme ahorro para el futuro, ¿no? Pero sobre todo que vamos también a responder a un reto que tenemos. Nosotros tenemos una gran esperanza de vida, pero sin embargo, si vemos la vida que yo llamo útil, perdón por la expresión, porque la vida siempre es útil, ¿no? Pero la vida que te permite tener una actividad y tener una actividad profesional o intelectual o de cualquier otro tipo, ¿no? Pues en España es corta. Es decir, hay mucho tiempo de vida, diríamos, no útil, desde que esa persona se queda en esa situación hasta que muere. Es decir, tenemos ahora el reto de mejorar la vida útil de nuestra gente, de manera que pueda haber más años laborales, más años intelectuales, más años en todo tipo de órdenes que beneficien a la persona y a la sociedad. Ese es nuestro reto. Antes de que nos vayamos, no sé si, Esther, desde tu punto de vista del hospital, ¿quieres hacer algún matiz sobre lo que hemos hablado últimamente? Hombre, yo querría destacar que bueno, como ha dicho Carlos, yo creo que los ingenieros nos queda mucho que aportar al sistema. Hasta ahora yo creo que somos un poco los grandes desconocidos. Nos tenían muy encasillados en el ámbito del mantenimiento, pero creo que
tanto a los que trabajamos directamente en la trinchera del ámbito público, incluso los de las empresas, tenemos mucho que decir. Me he quedado con una cosa que es la colaboración público-privada. Yo creo que para hacer el sistema sostenible no hay otra fórmula. Es decir, tenemos que conseguir aquellas fórmulas que permitan hacer las inversiones al sistema aprovechándonos del know-how de cada uno, y las empresas privadas tienen mucho conocimiento que pueden aportar y que yo creo que puede ayudar. Y otra cosa que ha dicho María Ángeles, que yo creo que es muy positiva también, que ha hablado del tema de los equipos pluridisciplinares, ¿no? Y habéis hablado de los procesos. Yo creo que el kit de la cuestión aquí en el COVID, y es la experiencia que me llevo personal, es que el proceso ha sido la clave. Es decir, coger procesos de algo que parecía asistencia, pero optimizar ese proceso para que en el mínimo espacio, con el mínimo tiempo, pudieses dar la máxima calidad de respuesta a nuestros pacientes, es parte de la clave. Y en ese aspecto, los ingenieros, los procesos no son, digamos, intrínsecos a nuestros conocimientos, ¿no? Aplicamos aquí en Valdebrón, aplicamos el proceso para hacer una obra nueva, implicando a todo el mundo, a la empresa privada. El pequeño edificio este que hemos hecho ha sido colaborativo 100%, es decir, prácticamente estábamos haciendo un edificio a escala 1:1 a la vez. Los asistenciales aportaban su parte, los ingenieros la nuestra, la empresa privada la suya, y al final era un único objetivo, que saliera bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos tiene que unir a todas las partes y empezar a explorar otro tipo de soluciones que hasta ahora, pues bueno, estábamos acostumbrados, quizás significa salir en algún término de nuestro ámbito de confort, pero yo creo que solo haciendo a veces cosas que te sacan del ámbito de confort es donde encuentras el verdadero éxito de las soluciones. Muchísimas gracias, Esther. Vamos a terminar. No sé si a alguien se le queda algo en la punta de la lengua, que unos segundos, no quiero que nadie se quede con... Si todo el mundo se queda conforme, pues vamos a cerrar la sesión, porque estarán ya en el estudio esperando todos los que vienen en la segunda, que va a ser muy interesante también. Muchísimas gracias, Carlos, Alejo, Alfonso, Adolfo, María Ángeles, Esther. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias.